Están nuestros analistas, Jorge Iván Mejía, con los muy buenos días. Muy buenos días, Giovanni, muy buenos días, doctor Jorge Isaac Tobón. Un saludo para don Humberto Pava Camelo. Existen unas dudas frente a los párrocos de todo Colombia frente si están al sí o si están con el no para el próximo domingo. La duda radica porque yo he presenciado en varias eucaristías en las que los sacerdotes están dando el mensaje del no. Hay otros sacerdotes que están poniendo dudas, no dicen no, no dicen sí, es poner en duda. Resulta que hace 2 días, el lunes, tipo 6 de la tarde, hubo una entrevista del padre José González a un obispo de la Iglesia Católica en Colombia y le preguntaban que si la Iglesia Católica estaba con el sí o que si estaba con el no. Y el obispo dijo que el Papa Francisco les había dado la libertad y les había dicho que no se metieran en eso, que dejaran que la gente autónomamente decidiera, lo cual me generó muchas dudas y me genera inconformidad porque aquí Giovanni ya lo ha dicho y lo dijo Norberto Tascón, que cómo es posible que el padre en la homilía va a hacer campaña por el no y que al final de la misa va a decir que la paz esté con ustedes. Entonces hay una contradicción. Pero la duda también surge porque entonces los representantes de la Iglesia Católica, los representantes del Papa, ¿qué hacen en los actos de la firma de los acuerdos? Entonces sería importante que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, hiciera un documento, hiciera un comunicado en el que diga cuál es su posición, porque es que no hay relación entre la Iglesia, que es la que tiene que promover la paz, en generar dudas. Tenemos ya las 8 de la mañana, 15 minutos. Está también con nosotros nuestro director Humberto Pava Camelo, con los muy buenos días para Humberto. A ver, Giovanni, muy buenos días a nuestros analistas Jorge Iván, a José Isaac Tobón, a Norberto Tascón, a Fabio Orejuela. Decirles que a nuestros televidentes que pues ya se torna, como diría en algún momento cualquier persona, cansón el hecho de presentar las bondades del sí o las situaciones del no. Yo creo que la conclusión que he llegado hoy, claramente, pidiéndole a Dios que me guíe, que me oriente, es respecto a lo que afirma Jorge Iván de la Iglesia, pues con el respeto que me merecen, y ya lo ha dicho usted mismo, Jorge Iván y Norberto, que una cosa es predicar que la paz sea con vosotros y otra cosa es decir que se puede votar por el no. Pienso y concluyo, Giovanni, para que tenga usted en cuenta, yo creo que haciendo todos los análisis, revolviendo todos los análisis que se han hecho, pues a todos nos duele lo que ha sucedido, todos repudiamos el secuestro, el asesinato, los homicidios, y mi conclusión, repito, para votar por el sí, es que o le doy la oportunidad a la paz, o le doy la oportunidad a que dejemos atrás todos esos homicidios, todos los secuestros, todo el asesinato, todo el narcotráfico, y nos propongamos a que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos construyan la nueva Colombia que queremos, la Colombia en paz, y que acabemos con las masacres, con los asesinatos de los colombianos. Y votar por el no, pues es decir, sigamos en esta guerra infame, en esta situación de secuestro, en esta situación de homicidio, en esta situación de tomas guerrilleras, en esta situación lamentable que hemos vivido durante más de 50 años. De manera que por eso digo, yo predicar más de lo que he comentado, pues creo que no sobra, pero seguiré diciéndole a la gente, yo prefiero darle la oportunidad a que tengamos una nueva Colombia en paz y no decirle no a esa oportunidad y predicar que entonces continuemos en esta situación de guerra. Humberto, es interesante ese tema en el sentido de que en estos días, 4 o 5 días que están pendientes para que la gente salga a votar,
es eso, la importancia es que salgan a votar, Humberto, que salgan a votar, porque cada colombiano tiene que dejar su precedente de qué es lo que quiere para este país, y no que se quede solamente en un voto de redes sociales, de opiniones de amigos, de opiniones familiares. No, la gente tiene que ir y sentar el precedente de qué es lo que realmente desea para nuestro país, y como nosotros lo hemos manifestado, pues estamos obviamente con un sí por un solo hecho: quitarle una sola vida. Con una sola vida que le logremos arrebatar a la muerte, a la guerra, hemos cumplido nosotros con un gran cometido, que es buscar la paz en nuestro país. Está también con nosotros Jorge Isaac Tobón, nuestro analista, y vamos posteriormente con el doctor Manuel Francisco Becerra. Sí, después que hable el doctor Manuel Francisco Becerra, quiero referirme al comunicado que envió el fiscal. Anoche le entregó a la prensa que cubre la fiscalía, el doctor Néstor Humberto Martínez, un comunicado que aparentemente es como duro, ¿no? Pero es un comunicado que en los términos expresados, escritos en el comunicado, está conforme a los acuerdos de paz, a lo que está escrito. Lo que sí me pareció mal es que no lo escribió porque no podía escribirlo, porque no está en los acuerdos, pero mandó un ultimátum a las guerrillas, que tenían plazo hasta el próximo lunes para presentar las cuentas de todos los dineros que tienen, de todas las propiedades que tienen, etcétera, 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 etcétera. Si no lo escribió es porque él sabe que no lo puede escribir. Fue por dar allí un golpe de opinión, por no sé, poner a hablar a todo el mundo. Pero si va a haber un marco legal jurídico, es allí, frente a ese marco legal jurídico, es allí, frente a ese Tribunal Especial para la Paz, frente a esa jurisdicción, que tienen que comenzar a decir la verdad y a entregar bienes, a entregar dinero, porque ellos deben hacer eso, y eso está en el acuerdo de paz. Ahí dice que ellos van a reparar a las víctimas. No las van a reparar solamente pidiéndole perdón. Reparar víctimas significa devolver tierras, devolver empresas, devolver edificios, devolver casas, devolver dinero. Y ellos, eso no, según lo que estoy leyendo, porque estoy volviendo a leer, y es que en ese Tribunal de Justicia que se creará, las FARC van a reconocer todas las verdades y van a reparar. Eso, entonces lo que ha dicho el fiscal está conforme a los acuerdos de paz. Por más duro que parezca, es porque sí hay unas responsabilidades que las FARC van a asumir. Eso no es así tan fácil, ni es la letra muerta que nos están diciendo los del no. En el caso mío, pues que voy a votar por el sí, sino que hay unas responsabilidades y que ellos las deben cumplir, y eso está en los acuerdos de paz, y es reparar a las víctimas, y tendrán que devolver dinero, tierras, edificios, casas, muchas cosas. Ya regresaremos nosotros con ese importante tema, porque de verdad que es un tema que genera debate. Vamos nosotros a cualquier lugar de Colombia, y uno no sabe, con el doctor Manuel Francisco Becerra, nos sale desde Bogotá, nos sale desde Los Llanos. ¿Dónde está hoy, doctor? Muy buenos días a los miembros de la mesa de trabajo, a nuestra televideoaudiencia. Hoy me encuentro en Bogotá. El día de ayer fue un día muy interesante para lo que está en este momento viviendo Colombia. Tuvimos noticias muy importantes. La primera, el ELN está a punto de iniciar ya el proceso con el gobierno. Y además, no solamente esa noticia se dijo ya públicamente, sino que se anunció que ya se lleva el 50% de cómo sería la agenda adelantada. O sea que la gran noticia que tenemos es que, además de que el ELN decretó una tregua unilateral en este momento para las elecciones, que es creo que es la primera vez en muchísimos años que tenemos tregua en todo, de FARC y el ELN para estas elecciones. Lo interesante es que ya se anunció que se lleva una agenda adelantada. ¿Cómo sería agenda de un 50%? Y por lo tanto, pues eso anunciaría que los diálogos con el ELN podrían ser mucho más cortos que los que existieron con las FARC. Y esa es una muy buena noticia para Colombia.
noticia para Colombia es que el senador Uribe anuncia que no volverá al Congreso si gana el sí. Eso es una noticia trascendente, importante. Primero porque implica que el Centro Democrático ya no va a tener al senador Uribe como cabeza de lista y quién sabe cuántos votos vaya a sacar en las próximas elecciones. La razón por la cual el senador Uribe anuncia que no volverá al Congreso es, si gana el sí, es porque él nunca se sentaría en el mismo lugar a discutir con alguien que ha estado en las guerrillas, porque él considera que nunca se sentaría a debatir ideas con alguien que haya estado comandando una fuerza guerrillera, porque está manchado de sangre. Y por lo tanto, pues el senador Uribe nos anuncia que si Colombia vota sí, él no irá al Senado de la República por esta razón. Cosa que me parece pues verdaderamente increíble, porque cuando era presidente sí podía, estableció que habría diálogo con ellos y hablaría con ellos, pero ya anunció que él nunca estaría en un recinto discutiendo ideas con los que llegan de la guerrilla, y por lo tanto pues si el senador Uribe decide retirarse del Congreso de la República, porque no estará nunca debatiendo ideas con quienes llegan de la guerrilla. Y la otra noticia indudablemente importante fue que ayer, que era el último día que se podían publicar encuestas, salió una encuesta en la cual manifiesta con toda claridad que en este momento el sí está doblegando o duplicando el no por 2-1. O sea, la encuesta da que el 64% contra el 33% votará sí. Cosa pues que es un muy buen estudio, porque como dijo Antanas Mockus, qué vergüenza con el mundo si llega a ganar el no, cuando el mundo entero nos está felicitando por haber logrado la paz. Y muy buenos días para todos. Muy buenos días, y de verdad que gracias por toda la información que usted siempre nos está entregando del orden nacional. Continuamos nosotros, 8 de la mañana, 28 minutos, 8 de la mañana, 28 minutos, en las Super Noticias del Valle, y vamos con nuestros analistas, con todos los temas que teníamos hoy. Teníamos el tema en punta, precisamente usted colocaba el comunicado que entregó ayer el fiscal general de la Nación, y que, como usted lo dice, pues deja un sinsabor, sobre todo porque una cosa es lo que escribe, pero sobre todo a puertas cerradas, ya con los periodistas, pues deja planteado otra cosa, y que hoy para muchos están diciendo puede ser un proceso de figuración más del fiscal para empezar a entrar en tema, porque está establecido que ya algunas de esas cosas están planteadas ya en los acuerdos que se firmó en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y también las FARC. Jorge Isaac. Es decir, el fiscal en el comunicado, se me perdió el texto aquí en el computador donde lo tenía, voy a buscarlo. El fiscal no está diciendo nada nuevo. Lo que dijo raro y que llama la atención es lo que no está escrito en el comunicado, pero se lo dijo a los periodistas. Le dijo a los periodistas, extra micrófono, díganle a las FARC a través de sus medios que tienen hasta el próximo lunes para que entreguen la lista de todos los bienes que tienen que devolver, que entreguen la lista de los bancos donde tienen el dinero guardado, todo lo que ellos tengan, tienen plazo hasta el lunes para entregarlo. Ese plazo no sé de dónde lo sacó el fiscal, ¿ya? Hay una figura en el derecho
que es la de la continuidad, digámoslo así para que la gente entienda. Que si yo tengo secuestrados, firmé un acuerdo de paz y no he devuelto a los secuestrados, estoy cometiendo el delito porque los secuestrados no los he entregado, ¿ya? En el caso de las FARC, si yo voy a reparar, entonces yo tengo que dar dinero, bienes para reparar. Si firmado el acuerdo no he entregado el dinero, entonces yo estoy cometiendo el delito porque no he resarcido todavía. Resulta que aquí es distinto. Aquí no hay esa continuidad en el delito. ¿Por qué? Porque aquí se van a constituir unos tribunales especiales para el juzgamiento, que van a juzgar no solo a los guerrilleros, sino a todas aquellas personas, aún del gobierno, de las fuerzas militares, que tienen que ir a contar la verdad. Entonces, la idea es que hay que conformar los tribunales, y es allí, en el sometimiento a la justicia, donde ellos van a aparecer las víctimas, va a aparecer qué es lo que hay que reparar a cada víctima, se va a reconocer esa verdad, y es allí donde o hay que dar dinero o hay que entregar bienes. El fiscal no debe andar en este momento reclamando bienes ni nada, nada. Por eso no lo escribió en el comunicado, porque él sabe que no lo puede hacer, sino que quiso generar ruido, sí, quiso hacerse notar. Y lo generó porque Jesús Santrich, el delegado de la guerrilla, le contestó de una manera muy fuerte. Le dijo: fiscal Martínez, debería ponerse plazo para contarnos sobre sus vínculos con empresas que apoyaron el paramilitarismo. Entonces, de lo que él estaba buscando, pues ahí le contestaron. Sé que lo que estaba buscando, porque en los acuerdos no habla de plazo. Obvio que ellos tienen que mostrar una relación de qué propiedades tienen. Hace poco un medio de comunicación nacional presentaba que las FARC tenían unos edificios por todo Colombia y que tenían inversiones en empresas, pero eso no está aprobado, que está a nombre de terceras personas. Pero si el fiscal lo que buscaba generar era ruido, pues... Lo pusieron en entredicho ahí, Santrich, porque le dijo: usted ha sido asesor de empresas relacionadas con empresarios que patrocinan el paramilitarismo. Entonces, debemos cuidarnos de no caer en esos rifirrafes. Lo que pasa es que... Porque eso que le dijo a la prensa el fiscal, y que la prensa salió a decir, de que tenían hasta el lunes para rendir cuentas, que entonces a mí me parece como un poco complicado que de aquí al lunes vayan a tener todo listo para rendir las cuentas. Pero recuerde usted que cuando estaba de fiscal general de la Nación, Montealegre se dedicó fue a hacer puro show mediático, porque resultados en la fiscalía nada, entonces ¿será que este va a hacer lo mismo? No, señor fiscal, usted se comprometió que en 30 días iba a entregar resultados con lo de la salud, con Salucop, y llevan más de 30 días, llevan 45 días. Pero ¿cuáles resultados con Salucop si se acaba de establecer claramente que prescribieron muchos de los procesos? Por eso, y él prometió que iba a entregar resultados en 30 días, entonces ahora lo que va a hacer es dedicarse a hacer show mediático para hacer campaña política. Lo que la Fiscalía en estos momentos debe presentar es otros resultados que están en sus manos y que debe rendirle cuentas a los colombianos. Me parece que este proceso de paz es muy claro en sus argumentos, y me dediqué otra vez a leer lo de la jurisdicción, pues empezó el programa y no alcancé a leer, pero por todas partes las FARC se comprometen a reparar, por todas partes en el acuerdo de paz, que debe haber reparación, que debe haber verdad, y ellos se comprometen a eso. Entonces, si ellos se comprometen a eso, pues hay que esperar que ya en los tribunales comiencen a dirimirse. Claro, y si no cumplen, pues se someterán a la justicia. Es que ordinaria. Esto es muy claro, y sea, si los guerrillero que no diga la verdad, paga cárcel como cualquier otro delincuente. Guerrillero, 20 años de cárcel. Guerrillero que diga la verdad a medias, pagas 8 años, pero en una cárcel común y corriente. El que diga la verdad será sancionado con una pena privativa de la libertad, pero no en una cárcel, sino en un municipio, en una zona especial.
le van a poner el brazalete del IMPEC para saber dónde está y para vigilarlo como a cualquier preso, que le dan casa por cárcel. Pero eso sucederá, no paga la cárcel, siempre y cuando trabaje en actividades de reparación de víctimas. Entonces, para que usted no lo metan en los 4 muros, ¿usted qué debe hacer como guerrillero? Ir a ayudar a desminar, ir a ayudar a construirla, a reconstruir la infraestructura que destruyeron, escuelas, puentes, carreteras, ¿ya? Ayudar en la reparación de las víctimas, identificar las tierras que les quitaron para que se las devuelvan, identificar los bienes que les quitaron para que se los devuelvan. Todo eso está en el proceso de paz. Sí, o sea que sí va a haber una reparación de víctimas porque es el centro de las víctimas. Yo pienso el centro de todo esto son las víctimas. Yo pienso que a estas alturas del partido, a 4 días del plebiscito, las elecciones, nosotros no deberíamos de estarnos ocupando de ese tipo de cosas que generan dificultades al proceso. Nosotros deberíamos de estar mirando otras cosas. Por ejemplo, aquí en Super Noticias nosotros cuestionamos a la señora gobernadora por haberle impuesto a los vallecaucanos un impuesto a la seguridad, que todavía no lo han sentido porque es que no ha empezado a implementarse, es a partir de enero. Y nosotros la cuestionamos y la seguiremos cuestionando cada vez que haga ese tipo de cosas. Pero la señora gobernadora tiene algo muy, muy valioso y es su liderazgo. Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar qué es lo que viene después de la firma de los acuerdos, qué es lo que viene después del 2 de octubre. Con el liderazgo de la señora gobernadora, yo estoy convencido que el Valle del Cauca va a ocupar unos lugares muy importantes a nivel nacional en departamentos. Entonces, lo que nosotros deberíamos de estar analizando en este momento es, bueno, ¿y qué es lo que viene con el proceso de paz? ¿Cuál es la gestión que están haciendo nuestros dirigentes, la señora gobernadora, los congresistas? A esos que nosotros deberíamos de ocuparnos. ¿Qué es lo que viene para el Valle del Cauca? Muy bien. Vea, nos están escribiendo también las personas, hombre, a través del WhatsApp, tenemos el 314-771-2246 para que nos escriban. Dice, me parece, envían el mensaje, me parece que el señor analista no puede coartar la expresión del otro, ahora si tiene razón es sí o es no, la dará el tiempo, pero mientras tanto es tan respetable la razón de unos o de los otros. Si juzgar a un sacerdote por no decir lo que queremos escuchar es maniqueísmo y ellos son hombres también con libertad de expresión, ahora el tema no es si se quiere la guerra o la paz. Eso fue lo que echó a rodar el presidente Santos. El tema es, y la razón del plebiscito es supuestamente consultar si estamos de acuerdo o no con todos los puntos de las negociaciones. Pero ahora el tema de buscar las cercanías con los sectores armados y lograr resultados positivos es el deber del presidente. Para eso los colombianos que confiaron en él y votaron, lo eligieron y le dieron el mandato para que lo representaran. María Andrea nos está enviando el mensaje. Nosotros queremos leerlos también a todos y como hemos dicho, somos respetables, respetamos todas las opiniones que aquí llegan. Hemos tratado nosotros, hemos hecho la invitación también, así como el comité del sí al comité del no, para que vengan y nos entreguen y sobre todo pongan razones. Lo que hemos sido muy claro es, no vamos a tener un libreto repetido pues de quienes han vivido de la guerra, de quienes se han beneficiado completamente de la guerra y que ahora obviamente pues no les va a interesar a ellos ningún proceso del no. Pero si vienen personas con justificaciones, con preocupaciones, porque es que aquí también existe quienes son seguidores de Uribe, como también existen personas que no son seguidores ni de Uribe ni del Centro Democrático, que han leído los acuerdos y que tienen sus objeciones y que tienen sus preocupaciones, como las tenemos todos, porque es que aquí nos embarga a nosotros también muchas cosas y muchos sentimientos, y tenemos que anteponernos a muchas dudas que tenemos por una sencilla razón, quitarle una muerte a la guerra. Mire, ¿cuál es el problema o a qué hemos llegado y por qué la polarización en Colombia? Porque este plebiscito fue tomado por algunos políticos para medir fuerzas, para medirse políticamente, para lograr votos, para demostrar que tienen fuerza y poder en el país. Y entonces cuando ya se maneja con tinte político, con interés de medir fuerzas, el proceso de paz, es ahí donde salen a confundir a las personas, ¿ya? Por eso se ha dicho claramente en todo momento, que yo digo aquí públicamente, yo voy a votar por el sí, y hemos discutido aquí con los del no, y le hemos dado nuestras razones del sí, punto,
¿ya? Y aquí han venido los del no. Yo tengo la convicción de que sí hay que votar, pero tengo familiares con los que he hablado y he tratado de convencerlos por el sí, pero ellos son apegados a cosas que no están escritas en los acuerdos. Entonces comienzan a hablar que de más impuestos habrá, gane el sí o gane el no. Le meten el tema de la salud seguirá mala, gane el sí o gane el no. Le meten temas del transporte, el transporte seguirá malo, la carestía en Colombia, seguirá siendo caro todo, gane el sí o gane el no. ¿Ya? Hay ciertos, los altos intereses, las tasas de interés altas en los bancos, esas tasas seguirán siendo altas, gane el sí o gane el no, ¿correcto? Entonces le involucran, cuando se quedan sin argumentos, involucran otros problemas de la vida nacional, la impunidad general que hay. Este es un país donde tenemos una impunidad suficiente al 90%, más del 90% de los crímenes en este país no se sabe qué pasó, ¿ya? Están totalmente impunes. Entonces comienzan a revolverle otras cosas que no tienen que ver con los acuerdos. Entonces a uno, vio ayer en la discusión con el concejal, que viene a ponernos el no, yo le hago una pregunta, ¿será que si gana el no, el narcotráfico se acaba de raíz en este país? Porque él estaba diciendo que si ganaba el sí, el narcotráfico iba a aumentar, iba a crecer. Cuando yo le digo que si se va a acabar, él se me fue por otros lados a pedirme otra, o sea, y ese no es el tema. Pienso yo que cuando se discuta de este asunto de los acuerdos de paz, debemos ponernos en el punto de los acuerdos, debemos basarnos en lo que está escrito, no dilatarnos ni irnos por otros lados. ¿Listo? Eso es lo que yo digo. Entonces, para mí, lo que está en el acuerdo, eso es lo que para mí es válido o no es válido. No, y el mensaje claro para los oyentes, para los televidentes, es que esto, a pesar de todo lo que ha dicho Jorge Isaac, a pesar de las mentiras, a pesar de las calumnias, a pesar de los montajes, a pesar de la desinformación, esto no se trata de buenos ni de malos. Todos somos buenos, no son malos los que van por el no, ni somos buenos los que vamos por el sí, ni viceversa. Todos somos buenos, no se trata de eso. Pero frente a la Iglesia Católica, yo sí tengo que protestar, yo sí tengo que decirle, venga, un momento, es que el sacerdote es un pastor. ¿Frente a la Iglesia Católica o frente a determinados padres? Porque es que no es toda la Iglesia Católica. Frente a determinados sacerdotes y frente a algunas iglesias cristianas, yo sí tengo que decirle, no señor, es que ustedes son los pastores, ustedes son los líderes y ustedes están llevando por un camino a unas personas que están creyendo en ustedes. Entonces, por Dios, ¿cómo una iglesia que es la encargada de promover lo social, la encargada de promover la defensa de los derechos humanos, la encargada de defender la vida, va a generar dudas frente a una guerra, por Dios? Mira el caso de la iglesia a la que yo pertenezco. Entonces yo pregunto, ¿qué posición toma la iglesia? Entonces la iglesia dice, cada uno de ustedes es libre de votar por el sí o de votar por el no. Eso está bien. Yo como pastor, me dijo el pastor, voy a votar sí. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la vida de Jesús. Jesús fue un pacificador. A Jesús no le gustaba la muerte, a Jesús le gustaba la paz. Entonces yo como pastor voy a votar por el sí, porque voy a ser coherente con lo que predicó Jesús. Pero esa es mi posición personal. Además que usted como miembro de la iglesia, lo que le recomiendo es que estudie bien los acuerdos y tome su propia decisión. Mire, así me dijeron en la iglesia a mí. Entonces, hablando con el pastor, él me fijó su posición. Pero cuando se trata de decirle a la gente, cásese, entonces ahí sí no, tiene que casarse. Cuando se trata de la doctrina de la iglesia, ahí sí le dicen a la gente, tiene que hacerlo. Entonces luego, pero mire, ese problema lo más importante de esto es, a mí me encanta la posición que tuvo el pastor con usted, porque sí, es eso, esta es una determinación individual. El voto es
Sí. individual. Debería de ser nominal además. Sí. Es decir, que quede sentado y que se sepa quiénes son el que Entonces, quiere sí y quién es el que quiere no, porque es que en última, si nos vamos a ir en una guerra, son los que votan por el no los que tienen que ir a dar el frente. Bueno. Si yo estoy votando por el sí, ¿por qué me van a mandar a mí o a un hijo mío a la guerra? Con una hermanita mía que está por el no, terminó la discusión ayer cuando le dije que para qué servía el no y no me supo explicar. Me dijo un montón de cosas que era volver a la guerra. Luego me fui a los directivos de mi partido político. Entonces ellos me dijeron, mire, Jorge Isaac, Jorge, permítame. el movimiento va a estar con el sí. Nosotros hemos tomado la decisión del sí. El partido se orienta al sí porque el partido siempre ha sido un defensor de la vida. Y apoyar el acuerdo de paz para nosotros es defender la vida, que no haya más muertos. Pero usted verá qué hace. Ya eso es usted verá si vota sí o si vota no. Nosotros no lo vamos a obligar a que tenga que votar por el sí. Son posiciones demasiado ecuánimes, muy buenas, y quedé muy contento. Los invito para que vamos a escuchar a nuestros oyentes que también quieren participar con nosotros a través de nuestras 2 líneas telefónicas, super líneas de nuestros oyentes. Oyente, buen día. Línea número 1. Juan Carlos Hoyos, ¿cómo me le va? Buen día, ¿me recuerda su nombre? Juan Carlos Hoyos, ¿cómo me le va? Juan Carlos, lo escuchamos. Sí, no, pues yo escuchando la mesa, referente a la entrevista ayer con el concejal compañero Roberto Rodríguez, yo creo que fue claro y es respetuoso que el compañero de la mesa diga que nunca le contestó referente al aumento del narcotráfico. Yo le quiero decir, y es bueno aclarar el tema de que ahora la FARC es el mejor grupo, el grupo que después de 52 años es obvio, lógico, con que financiaron la delincuencia, el terrorismo, si no fue con el narcotráfico. Segundo, es normal y uno no puede ser iluso en creer de que ese negocio tan lucrativo lo van a dejar. Mientras no combatamos la pobreza, no a la guerrilla, si no combatimos la pobreza, que es la que está generando los mayores indicadores de muertes en nuestros barrios, en nuestras veredas, en nuestros municipios, si no combatimos el hambre, del hambre nadie habla. Y el hecho de nosotros estar apoyando el no significa no estar de acuerdo con las prácticas terroristas, narcotraficantes de la FARC. Uno no puede sentarse en una tarima a hablar bonito. Las palabras, a los años que nosotros tenemos, las palabras se las lleva el viento. El papel puede con todo. 4 años que estuvieron en diálogos realmente mostraron espíritu de paz. Se nos olvidó lo que son Buenos Aires, Cauca, se nos olvidó lo de allá. Todo lo que pasó en Cartagena y Antilles fue un show politiquero, fue un show barato, porque es imposible que la comunidad internacional se venga a Colombia a intervenir en asuntos internos. Bien, Juan Carlos, muchas gracias a usted por su participación libre. Los oyentes son libres de opinar lo que ellos deseen. Estamos aquí atentos nosotros para escucharlos. No, también. Pero a mí sí que el oyente no me venga a decir que el concejal sí me explicó o me dio razones que si ganaba el no se iba a acabar el narcotráfico, que fue la pregunta. Porque él dio a entender que el sí iba a aumentar el narcotráfico y esto y lo demás allá. El tema del narcotráfico, aquí explicamos, tiene tanto de largo como de ancho, pero el concejal ayer a mí no me dio explicaciones suficientes que me dieran a entender que si ganaba el no, el narcotráfico se iba a acabar en este país. No, ese fenómeno del narcotráfico es transnacional, como lo explicamos ayer. Seguramente dentro del compromiso que hizo las FARC, que está escrito de no participar más en actividades de narcotráfico, es un compromiso escrito, y si no lo cumple, lo que dijo el fiscal,
que es cierto, y delitos que se cometan después del acuerdo de paz van a la justicia ordinaria y no van a esta jurisdicción especial para la paz. Antes de ir con nuestros invitados, vamos nosotros a escuchar a nuestros oyentes también, démosle la participación a ellos a través del 653.200 y 660-5294, Néstor, ¿no? Vamos con nuestros oyentes, buen día. Buenos días. Buen día, su nombre y a qué barrio lo Juan llama. Carlos Abadía, corresponsal taxista. Juan Carlos, un abrazo para usted y para todos los muchachos de la Mancha Amarilla, lo escuchamos. Para decirle que los semáforos del centro están dañados todos, hay una congestión grandísima. En la carrera 10 con 15, en el Palacio de Justicia, y hay una congestión grandísima. Por favor, para que manden los guardas. Y para participar sobre el proceso de paz hay que decirle que sí, porque no nos podemos seguir matando entre nosotros. Verdaderamente ya estamos cansados de tanta guerra. Y me agrada que este noticiero es imparcial hacia el proceso de paz. Y yo siempre he felicitado a don Pava con sus dificultades o no, pero verdaderamente don Pava siempre ha tenido ese carácter de lo social y ha prestado ese noticiero para que se promueva lo bueno. Y lo bueno es eso, nosotros colombianos reconciliarnos, no seguirnos odiando, así sea paraco, así sea guerrillero, así sea delincuente común. Todos necesitamos una oportunidad, y lo que dice el compañero Pastor, verdaderamente, Jorge Isato, que me alegra verdaderamente que esté en ese grupo, verdaderamente me alegra que esa posición como cristianos verdaderamente sea verdaderamente la reconciliación entre nosotros los colombianos. Ya basta de tanta sangre derramada en nuestros campos. Verdaderamente muchísimas gracias por el programa, y ahí les dejo la noticia, la noticia ahí de los semáforos. Muchísimas gracias, los felicito. No, a usted, hombre, y de verdad le agradecemos mucho a todos los muchachos de la Mancha Amarilla, porque cada día están creciendo más en sintonía a través del 87.9 FM Super Estéreo, y también a través de nuestras aplicaciones de Cali TV y Radio Super. Oyente, buen día. Sí, muy buenos días. Buenos días, su nombre y qué barrio nos llama. Miller Marín, de Villa Colombia. Miller, el abrazo para la gente de Villa Colombia, lo escuchamos. Bien, don Giovanni, yo quería aportar algo sobre la parte del proceso, el plebiscito. Yo en días anteriores yo le pasé personalmente un video, ¿se acuerda? Sí, Miller, lo estamos analizando. Ahí había un tema muy particular que queríamos de tener los colombianos en cuenta. Nosotros hemos vivido en un conflicto entre los mismos colombianos desde la patria boba. A nosotros siempre la política nos ha dividido. Nos dividió un gesto bonito que hizo Bolívar al libertarnos de los españoles, pero vino un mismo criollo y comenzó a dividir la situación. Y así hemos vivido, así pasamos por la guerra de los 1000 días, la muerte de Gaitán, algo pasó con la de Luis Carlos Galán, y en estos momentos nos están dividiendo con un plebiscito en donde la intención es buena, porque todo el mundo quiere la paz, todo el mundo quiere vivir en paz, progresar en paz, pero para mi opinión la cuestión del plebiscito no era, o sea, yo respeto la posición del señor presidente, pero el plebiscito, el refrendar por ese mecanismo, lo que ha hecho es atizar más el fuego entre los colombianos, dividirnos, y un país dividido no progresa. A mí lo que me aterroriza es después del 2 de octubre, ¿qué puede pasar? Nos vamos a una guerra civil, los del no quedan ofendidos, los del sí quedan ofendidos y pierden. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Vamos a volver a la época de los conservadores y liberales, donde se veían, sea machete, lo que fuera. Entonces, esa cuestión es lo que uno le debe preocupar, no tanto si se van a la cárcel o no dejan la cárcel. Eso, en últimas, el que juzga es Dios. Dios verá cómo los juzgará a ellos y cómo los hará pagar. Pero lo que tenemos que buscar es la tolerancia, la reconciliación, que habrán errores en el camino, sí, en todo proceso no hay errores. Pero entonces tenemos que buscar eso, la reconciliación para formar país. Un país dividido no se forma. Entonces eso es lo que yo quería hablar con usted, exponer otras cosas del video que le envié, porque uno debe analizar cómo desarrollar a este país que tiene unos recursos naturales muy importantes para que
se genere empleo, nosotros mismos podemos generar empleo con la tecnología que estamos sacando. Miller, mire, hay algo, Miller, cuando nosotros recibimos este tipo de material, obviamente que nosotros hacemos una investigación previa antes de poder tocar los temas. En este caso, pues usted nos había solicitado amablemente la colaboración en el tema, y es lo que estamos haciendo, porque usted sabe que son temas muy delicados, y obviamente que usted tiene en estos momentos pues las pruebas que nos han entregado, y es lo que nosotros estamos desarrollando. Así que nos vamos a estar comunicando con usted porque nos interesa mucho el tema, porque estamos pendientes del tema, y apenas tengamos nosotros todo el material que estamos recopilando, pues obviamente que lo vamos a llamar para que podamos hacer un buen debate sobre este importante tema que usted ha colocado sobre la mesa. Un abrazo para Miller. Oyente, vamos con nuestro oyente y vamos con invitados, porque ya tenemos nosotros 6 minutos, nos separan de las 9 de la mañana. Oyente, buen día. Muy buenos días, Giovanni. Buen día, ¿su nombre y dónde nos llama? Le habla Reinaldo Ramírez. Un saludo a la mesa de trabajo y a ustedes muy especialmente. Reinaldo. Giovanni, escuchando en las horas de la mañana el programa, me ratifico en algo. Y es básicamente por qué tomar esos problemas crónicos de Colombia, como la corrupción, el hambre y las diferencias sociales, para hacer un justificante para asesinar la vida. ¿Qué tiene que ver la vida con esos problemas crónicos? Cuando básicamente lo que hacemos es salvar vidas con el proceso de paz y votando sí. Yo le quiero decir a las personas que promueven ese no, y que lo promueven de alguna manera con algo de falsedad y con odios, que esa fuerza pública, esos soldados y policías que ellos dicen respetar, están siendo irrespetados de alguna manera por su proceder. Pretender decir que es mejor la realidad del año 2010, donde murieron más o menos 400 policías y soldados, versus la realidad del año 2016, donde se firman los acuerdos de paz, donde únicamente hay reportes de 60 guerrilleros y soldados muertos, y dar eso como una diferencia que no se debe tomar en cuenta, es decir, decirles a esas personas y a esos miembros de la fuerza pública: no nos importa que a ustedes se les respete la vida, nos importa que se gane una guerra sin final. Esa es una reflexión que tenemos que hacer todos los días. Primero está la vida, y no podemos poner como justificante de los problemas crónicos de Colombia la muerte, o sencillamente bautizarlos con sangre para que nuestra justificación en este proceso o con el mejoramiento de Colombia sea de alguna manera la justificación de esa guerra interminable. Muchísimas gracias, Giovanni. A usted, Reinaldo, muy amable por su participación. A todos nuestros oyentes, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con nuestros analistas y nuestros invitados también. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Este miércoles a partir de las 10 de la noche, en la franja de opinión del canal Cali TV, Entre la verdad y la amistad. Temas de actualidad tratados a fondo con invitados especiales. Entre la verdad y la amistad, yo prefiero la verdad, bajo la dirección de Humberto Pava Camelo. Entre la verdad y la amistad, por Cali TV, mi canal. Algunos inventos cuestan. Deja la cabeza quieta. Si se trata de andar seguro y precavido, visita Óptica Ocampo EU. Con un diagnóstico único, moderno y con la más alta tecnología en examen visual, ecografía computarizada, te entregamos lentes en 45 minutos con rapidez y calidad. Protege tu mirada y vive tranquilo. Óptica Ocampo EU. Tu mejor visión. Carrera Novena, número 918, teléfono 880-9348 y 889-8269. Óptica Ocampo EU.
Escuche, desde este 23 de septiembre, de lunes a viernes, de 5 a 7 p.m., los Super Merengues. 87.9 Super Estéreo. ¡Viva la fiesta! El mejor humor de Carepuño y sus trovas. Las parodias de Susi, Doña Ruca, Roserito y su humor pastuso. Porque ya llega el fin de año y llega con la alegría de los Super Merengues. En la 14, ven y encuentra las secciones de tecnología, hogar, mercado, juguetería, papelería, confecciones, ferretería y textiles. Los esperamos. La 14 siempre te da más. Ni una gota más de sangre hermana, ni una sola gota más de sangre colombiana. A la FARC y al ELN me dirijo con la esperanza de que me escuchen y de que escuchen el clamor de toda la nación. Me voy a sentar a negociar con la guerrilla en el momento en que esté seguro que es un diálogo útil. Pero la reconciliación demanda un gobierno capaz de organizar un liderazgo colectivo por la paz. Invito a las FARC a considerar una negociación sencilla, ágil. Nuestro gobierno está listo para la paz. Que este sea el último día de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Luego de 58 años de guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, los colombianos tendrán este 2 de octubre la posibilidad de apoyar o no los acuerdos firmados en La Habana. Super Noticias del Valle hará un cubrimiento especial desde diferentes municipios del Valle del Cauca y varios puntos de votación en Cali. Nuestro personal técnico y periodístico estará minuto a minuto informando del acontecer electoral. Espérenos este domingo a partir de las 8 de la mañana. Super Noticias del Valle, la verdad en su radio. Este especial llega a ustedes en una presentación de Panadería Paola, los de la Carita Feliz. Hemos sido los primeros y continuaremos trabajando para mantenerlos en ese primer lugar. Super Noticias del Valle, la verdad en su radio. Super Estéreo Online, la verdad en su radio. El nuevo sonido de la radio, Super Estéreo Online. El ciberespacio que toca tus sentidos. Continuamos en las Super Noticias del Valle. Tenemos las 9 de la mañana, 4 minutos. Nuestro analista, doctor Tascón, buen día. Con carácter de tarde, mi querido Giovanni, pero muy buenos días indudablemente para usted, para Humberto Pava, para los colegas Jorge, Isaac y Mejía, para el equipo técnico y periodístico de Super Noticias del Valle. Un saludo muy especial a Mayra, que hoy está esplendorosa, ¿no?
Algo bueno pasó. Sí, claro, algo bueno ha pasado en la vida ya. Pero también un saludo muy especial al doctor Felipe, que nos acompaña hoy como invitado. Giovanni, vengo muy preocupado porque mientras unas personas estamos jubilosas porque el proceso de paz lleva ya 2 días y estamos viendo que las cosas comienzan a crecer, las encuestas que publicaron ayer precisamente que develan que más o menos va a haber un 56% de gente que va a salir a votar el 2 de octubre, de ese 56%, el 67% va a votar el sí, el 27 o 29% va a votar el no. Hay unos indecisos allí todavía que no han definido qué van a hacer, si votan por el sí o votan por el no. Y esto lo que está generando es que la gente va a refrendar en el plebiscito eso que fue una promesa de Juan Manuel Santos en su segunda campaña para la reelección, y era que lo que se acordara en La Habana debería ser refrendado por el pueblo colombiano. Pero me tiene triste, y me acuerdo permanentemente de el doctor Manuel Francisco Becerra, cuando aquí en esta misma onda radial y televisiva decía Néstor Humberto Judas Martínez. Me parece que la actitud del señor fiscal hoy nos va a suceder la misma suerte del señor procurador Ordóñez. Unas personas con intereses particulares y específicos haciéndole trampa a los procesos, metiendo mano en un proceso que por el contrario debería ayudar a construir. ¿De a dónde acá suelta esas declaraciones desatinadas de que la guerrilla, si a partir del 2 de octubre, que se aprueba esta situación, comienza a no declarar sus bienes y no dice cuánto realmente es lo que tiene, se le puede acusar de enriquecimiento ilícito y lavado de activos? Eso es una declaración desproporcionada, ilógica e irracional, porque todos sabemos que todos los procesos relacionados con el conflicto armado en Colombia no van a quedar en la Fiscalía, van a entrar a la justicia transicional, en la que el fiscal no tiene nada que ver. Lo único que él tiene que hacer allí en ese tribunal es entregar todos los procesos que tenga contra exguerrilleros o que tenga contra cualquier colombiano que esté involucrado o inmerso en el conflicto armado en Colombia. Que después del 2 de octubre no, después de que se instalen esos tribunales, que ya ha firmado el acuerdo, las guerrillas sigan delinquiendo, pues esas personas serán sacadas del proceso de paz en Colombia y serán juzgadas dentro de la justicia ordinaria, que ahí sí le llegarán al señor fiscal. Pero fíjese que eso dio una declaración automáticamente por cuenta de la guerrilla, y es la preocupación que yo tengo hacia adelante. El señor Santrich le acaba de decir al señor Néstor Humberto Martínez que se preocupe más bien de investigar ese grupo de personas que él reunió para financiar paramilitares. Eso es gravísimo, y esa declaración automáticamente va a llegar a ese tribunal de justicia transicional que se van a crear para que el señor Santrich se ratifique de esos hechos, porque él es uno de los guerrilleros que tiene que entrar a ese tribunal y allá le preguntarán sobre eso. Y entonces no vaya a ser que por abrir la boca mal abierta el señor fiscal termine involucrado en procesos que pueden causarle grandes dificultades a él como fiscal general de la nación. Aquí sí hay que hacerle un llamado y una advertencia. Yo creo que el presidente Santos tiene que amarrarse los calzones para no dejar intervenir cualquiera tan miserablemente en esto y ponerle restricciones a estas personas para que, elegido el fiscal general de la nación, automáticamente investigue, o decirle a la Corte, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara o a la misma Corte Constitucional que hay que sacar una especie de protocolo que tienen que cumplir los servidores públicos, porque no puede ser posible que cualquiera lenguarazmente, teniendo responsabilidades de Estado,
vaya soltando declaraciones impropias que lo único que van a hacer es minar este proceso que ha comenzado con tan buenas formas. Ahora, Norberto, creo que si va a haber un tribunal especial para la guerrilla y para este proceso de paz, pues que entonces él se dedique a perseguir a las bandas criminales, que eso le corresponde, y que se ponga a hacer ese trabajo de frente de lleno. Qué bueno, Jorge, esa sí es una muy buena consideración, tiene trabajito. Las bandas criminales, todos los fleteos, los delitos comunes que no entran a la justicia transicional, le va a quedar espacio para trabajar, pero que no se dedique a gastarse el tiempo como fiscal en cosas que no le pertenecen. Él ha dicho allí algunas cosas que son verdad, ¿no? Eso de que si sigue delinquiendo entonces va a la justicia ordinaria, eso está escrito en los acuerdos de paz, ahí no hay problema. Pero ese otro tema de que comience ya a amenazar que si de aquí al lunes no se entregan todos el listado de bienes y de cuentas y demás, ahí sí está por fuera el fiscal, porque eso no le corresponde a él. Pero inmediatamente las FARC también respondieron. Claro. A través de los y ahí lo pusieron contra la pared. Jesús Santrich pues ha dicho también que le piden al fiscal revelar sus vínculos con empresas que financiaron el paramilitarismo. Respondieron pues dándole el ultimátum al fiscal Néstor Humberto Martínez para que cuando dijo él pues que la guerrilla debería de entregar sus bienes. Le han dicho entonces que tiene que ser él también quien debe revelar sus vínculos y también contar qué tanta cercanía tenía él con los grupos paramilitares. Giovanni, usted me hace acordar de mis viejos que son sabios por naturaleza. Cuando usted entre a la casa de un amigo y si el perro está quieto, no le pise la cola al perro porque lo muerde. Inmediatamente lo mordieron. Tenemos invitado, está con nosotros Felipe Solarte, también están invitados los muchachos del sí. Estamos esperando que lleguen ahí sus invitados, ya el tiempo les está corriendo. Felipe Solarte viene a hablarnos acerca de un homenaje para quienes dieron también y entregaron todo por nuestra defensa, como son los militares en Colombia, pero él dice que esta vez es un homenaje que se va a hacer a partir de la sociedad, ya no de la institucionalidad, sino de la sociedad, de la comunidad. Agradecimiento y homenaje para los militares. Felipe Solarte, tenga usted muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los integrantes de la mesa, un saludo muy especial para los oyentes y para los televidentes. Este homenaje que estamos invitando desde la sociedad civil, desde un grupo de ciudadanos, es porque fue gracias a nuestro glorioso Ejército Nacional que se logró mantener la institucionalidad y obligar a las FARC a tomar el camino de defender sus causas originarias a través de las ideas y no a través de las armas. Fue gracias a la valentía del Ejército Nacional, a la valentía de nuestros hombres, que el grupo rebelde de las FARC, al cual hoy le damos la oportunidad de abandonar, de arrepentirse por el uso de la violencia indiscriminada y nunca más tomar esa vía, que tiene la decisión de desmontar su aparato de guerra y de actuar dentro del margen de la Constitución y de la ley. Entonces estábamos en mora de rendir ese sentido homenaje a quienes nos brindan la oportunidad hoy en día de comenzar a construir la paz con esperanza renovada y segura y de soñar en un nuevo amanecer para cada colombiano. Por eso estamos invitando a toda la ciudadanía a decirle gracias al Ejército Nacional por haber logrado la mayor gloria, haber logrado que las FARC dejaran las armas y que su gloria, su éxito es la paz. No siempre se gana la guerra cuando usted mata al enemigo, cuando hace que corra su sangre, ¿no? Tenemos que agradecerle, estoy de acuerdo con usted, al ejército, porque el ejército defendió la institucionalidad, defendió lo que somos los colombianos, y para mí el trabajo del ejército obligó a esta negociación a las FARC. Claro que sí, y como bien lo ha mencionado el mismo general Mejía y todos lo conocemos, si uno ve la historia, pues se da cuenta que todas estas guerras, sobre todo estas guerras no convencionales, terminan en una mesa de negociación. Pensar que uno va a eliminar en una guerra hasta el último adversario, eso es totalmente imposible. Y se sentaron a negociar quienes quedan con las armas, quienes mantienen defendiendo
la institucionalidad democrática es el Ejército Nacional, y quienes han decidido, gracias a lo que la obligaron el Ejército Nacional, son las FARC. ¿Y en qué consiste el homenaje? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Cómo es la cosa? A través de las redes sociales creamos una página que se llama Homenaje a los Héroes de la Patria, para que le demos me gusta a esa página, y en esa página subamos fotos dando el agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, subamos videos, y que ellos conozcan, que los mismos familiares de los militares suban videos, fotos, que le rindamos homenaje a los militares que siguen vivos y a las víctimas. ¿Es un Facebook que es? Sí, en una página de Facebook que se llama Homenaje a los Héroes de la Patria. Entonces, en el marco de ese homenaje... Pero despacio, Felipe, para que nuestra famosa audiencia y amable audiencia capte el mensaje. Si usted quiere, amable televidente o oyente, enviarle o tiene una fotico del recuerdo con el ejército, con la policía, si su familiar ha sido soldado, si su familiar ha sido policía o pagó servicio militar, y regularmente se hacían fotos con la familia al frente del cañón o al frente de algún monumento histórico de la fuerza militar, cójala, escanela o tómele una fotico con el celular a la foto que ya usted tiene y súbala a la página. ¿Y cómo entra a esa página, Felipe? En Facebook buscan Homenaje a los Se mete a Facebook y le dice buscar, arriba. Homenaje a los Héroes de la Patria. Homenaje a los Héroes de la Patria. Usted escribe Homenaje a los Héroes de la Patria en la página del Facebook, en buscar, ahí le aparecerá ya el despliegue de la página, y copia allí esa foto y una dedicatoria diciéndole lo que usted siente por estos héroes de la patria que yo comparto con usted, Felipe. Son los grandes ganadores de este ejercicio de la paz. Ese es un buen reconocimiento, como se lo hemos hecho todos los colombianos. Si no hubiésemos tenido un ejército tan profesional como el que tenemos, una policía que con todas las dificultades, con todos los errores, con todo lo que haya pasado, pero que al fin y al cabo nos permitieron que a la guerrilla la tuviéramos en sus mínimas proporciones y se combatiera como se combatió y se lograra sentar a una mesa, pues hombre, ese es el reconocimiento que merecen nuestras fuerzas militares, e invitamos a todos nuestros amigos a acompañar esta apuesta que nos ha traído hoy Felipe, en el sentido de enviar dedicatorias. Hay gente que es buena para escribir y tiene recuerdos históricos de esos hechos, escríbalo y colóquelo con su foto o con la foto de esos militares o de recuerdos que usted tenga del ejército colombiano, de la policía, y envíela a esta página, pues para que estos héroes de la patria realmente se sientan homenajeados por el pueblo colombiano. Para dar inicio a este homenaje... ¿Cómo llama? ¿Homenaje a los héroes de la patria? Homenaje a los héroes de la patria, sí. Para dar inicio a este homenaje, el viernes a las 10 de la mañana vamos a hacer un acto simbólico frente al batallón Pichincha para darle agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Y hay que invitar a la gente para que vaya allá, lo que quieran ir. El viernes entre las 10 y las 12, a las 10:30 vamos a hacer allí el acto simbólico, le vamos a entregar... Recordemos el lugar. Bandera de Colombia frente al batallón Pichincha, en la entrada del batallón Calle Pichincha. Quinta. Calle Quinta. Calle Quinta con 80 y, exacto, como 83 más 83. O menos. Allí, en la entrada, vamos a estar rindiéndole homenaje a nuestras fuerzas militares, llevando también ofrendas florales, en honor también a los militares. Pero ya tienen ustedes coordinado eso con el ejército, sí, porque usted sabe que el tema de seguridad ahí es... Sí, estamos coordinando eso. Hoy tenemos reunión allá en el batallón para coordinar ese tema. Hombre, algo similar me hace recordar esta apuesta, Giovanni, a lo que sucedió cuando los familiares de las víctimas pedían que se les entregaran, que allí se hizo también una especie de plantón grande, pero ahora el plantón es precisamente en agradecimiento por esas fuerzas militares. ¿Qué debe hacer una persona del común y el corriente para ir allá el viernes a las 10:30 de la mañana? Dirigirse, estamos invitados todos los ciudadanos. Preferiblemente que lleve camisas alusivas a la paz. Que lleves camisas blancas o banderas de Colombia y una ofrenda floral. Qué bien. Y si puede ir con la camisita del sí, bien.
Y si no tiene que, allá en el directorio liberal le regalamos un botón de estos que dice el Valle vota sí. Bueno, doctor Tascón, muchas gracias. Y una vez se inscribe. Muy bien, muchas gracias de verdad por la invitación que nos ha hecho Felipe Solarte, sobre todo para hacer el homenaje y rendir el homenaje a los militares. Tenemos ya las 9 de la mañana, 19 minutos. Habíamos invitado en la noche de ayer precisamente, don Juan Manuel Garcés nos llamó a decirnos que venían por el grupo del sí, por la campaña del sí. Estábamos esperando nosotros al doctor Germán Villegas y al doctor Rubén Rodríguez, pero pues se han excusado ellos de poder participar con nosotros en esta mañana, pero están entonces David Navarrete y Juan Manuel Garcés, quien ya han estado también en la mesa, son también ya de la familia, pero vienen ellos ya en representación de la campaña del sí, para hablar con ellos pues esta mañana sobre ese tema que nosotros hemos venido tocando durante todos estos días y que obviamente no vamos a parar, vamos a ser muy insistentes porque la invitación que estamos haciendo es esa: léase hasta última hora, léasen hasta último momento los acuerdos y traten ustedes de sacar sus propias conclusiones, que es lo que realmente interesa. 9 de la mañana, 19 minutos, entonces empezamos con nuestros invitados. Don Juan Manuel Garcés, con los muy buenos días para usted. Muy buenos días, Giovanni. ¿Cómo han estado todos? Muy bien, adiós, gracias. Don David Navarrete también, buen día. Buenos días. Agradecer el espacio que nos abre siempre Radio Super a los líderes comunitarios y felicitarlos porque ustedes han venido haciendo estas últimas semanas una gran pedagogía y profundización del tema del conflicto y del reto del plebiscito. Muy bien, empezamos entonces. Está Jorge Isaac Tobón también, Tascón y Jorge Iván Mejía, para que continuemos con nuestros invitados en este tema. Bueno, tengo entendido que los invitados vienen a hablarnos de un comité que tienen constituido por el sí, que nos cuenten cuál es la labor que vienen desarrollando y que nos den pues mensajes para que apoyen los oyentes que quieren votar por el sí, que se convenzan más con lo que ustedes nos cuenten. Muchísimas gracias, sí. Estamos participando con los líderes comunitarios de comunas y corregimientos, ediles de Cali, de juntas de acción comunal, de veedurías ciudadanas y de grupos sociales, sobre el tema, digamos, de la discusión del debate que habrá el domingo del plebiscito. Hemos llegado a unos acuerdos claros que tienen que ver, digamos, con principios y con valores que nos orientan, digamos, el accionar. Uno es que se privilegia la vida. Yo creo que ese es el valor supremo, no solamente religión y corriente filosófica en cualquier cultura, yo creo que es el valor supremo y nosotros lo reivindicamos. El segundo es que rechazamos cualquier forma de violencia como método para proponer o para tramitar cualquier clase de iniciativa. El tercero es que Cali ha sido víctima del conflicto directamente e indirectamente, porque en esta ciudad, en los sectores de la ladera, en los sectores del oriente, en los sectores más deprimidos, pues se han venido a ubicar la gente que ha sido desplazada por la vía de la fuerza, producto del conflicto en el campo colombiano y en otras ciudades del país. Y en ese sentido, pues nos hemos aliado, hacemos parte del comité departamental del sí. Hemos logrado hacer un acuerdo que lo hicimos a la vez que se estaba firmando en La Habana, en la plazoleta de San Francisco, firmar el Pacto Departamental por la Paz, que es un acuerdo, por primera vez dijimos que no lo firmen solamente los dirigentes políticos de los distintos partidos, sino que lo firme también el liderazgo comunitario, el liderazgo social, el liderazgo cívico, que en última somos los que nos vamos a echar la responsabilidad de mover en nuestros barrios y en nuestros corregimientos, que la gente salga masivamente a comprometerse con el sí el domingo. Bueno. Me parece muy importante. ¿Qué actividades han venido desarrollando? Y una curiosidad que yo tengo, ¿qué es lo que más ustedes escuchan de los del no en la calle y ustedes qué les dicen a esos argumentos? Bueno, realmente los argumentos del no son bastante precarios. Lo del sí, como decía David, pues tiene pues la defensa de la vida. El no es continuar con la guerrilla funcionando. Es decir, si uno quiere que continúe la guerrilla de las FARC funcionando, pues vota no. Y a quién se le ocurre con un dedo de frente que siga la guerrilla haciendo todo lo que hace desde la Guajira hasta el Amazonas y el Putumayo. Entonces, esa desmovilización de la guerrilla
que no es la paz absoluta ni la panacea del universo, es un primer paso en el sentido de una construcción de paz. Entonces, primero, esto no es que se acabó el mundo ganando el sí, sino que comienza una lucha terrible por cambiar comportamientos, por cambiar cultura, por cambiar percepciones de la clase política, que la veo bastante enredada. Miremos el Congreso, los consejos, las asambleas, en cuanto a una nueva cultura de construcción del sí, porque pues las mermeladas y todos esos asuntos son como lo dominante en su comportamiento, y realmente el sí es el primer paso para comenzar a reducir la corrupción. Es que el sí, la construcción de paz es quitando la corrupción de en medio. La corrupción se lleva cantidad de billones de pesos anuales y va en contra de la gente más vulnerable, porque no permite que le lleguen los beneficios del desarrollo, de la buena educación, de la salud, del deporte a la mayoría de los colombianos. Entonces, el asunto terrible es lo que sigue. El presidente Santos ha dicho que las guerrillas han sido el freno para el desarrollo del país. Esa ha sido la gran disculpa. Lo interesante es que la gente defensora del statu quo siempre dijo que las FARC era el problema, y ahora sin las FARC, toquémonos pues, ya es un problema nuestro, es un problema de todos los que deciden. Entonces, los organismos de decisión, por ejemplo, yo llego y me pongo a pensar en problemas específicos de Cali, porque la paz se construye en los territorios, en las regiones, en las localidades. La paz no es un ente abstracto, una entelequia de la metafísica escolástica. La paz a la que estamos apuntándole es algo concreto de la calidad de vida de las personas. Si me pongo a pensar qué está pasando en el Consejo Municipal, la aprobación de subsidios para el mío, subsidiar a los operadores ineficientes en contra de la inversión social para el pueblo de Cali, ¿eso es un voto por la paz o estamos haciendo contravía con respecto a la construcción de paz? Es caer en cada cosa concreta y verificar si vamos en el camino de redistribución del ingreso, generación de posibilidades de desarrollo, de trabajo para las personas, o si estamos en contravía de eso, porque podemos decir sí a la paz, lo dice el alcalde, pero estar en contravía con las medidas que estamos proponiendo. Nos están escribiendo desde los Estados Unidos nuestros oyentes, que también están internacionalmente a través de nuestros portales y también a través de las aplicaciones que tenemos nosotros en sus celulares. Recuerden que pueden descargar Cali TV o Radio Super Cali. Dice Mr. Serrano, dice: la democracia es un problema de masas, más no individual como pareciera ser, se nos ha enseñado a aceptarlo tal como un dogma de fe. Por tanto, medios de masificación, medios en general, ministros, pastores de iglesia, directores de los diversos partidos deben ser llamados a promover una única idea, y en este caso es el término parcial del conflicto interno. Aquello tan promovido de la libertad de pensamiento individual es tan solo un sofisma. Pensamos, decimos como producto de cuanto leemos, estudiamos, no propios modelos o cuanto escuchamos por los ya medios citados. El avance de la sociedad es el producto de las masas, no de los individuos en aisladas formas o criterio. Lo contrario es populismo, esto que ha sido tan común en nuestra historia y que nos ha llevado al momento que vivimos. Populismo, sí. A ver, es muy interesante, sí, hay muchas cosas por hacer, pero aquí lo primero es que ya el campo colombiano ha estado sí frenado por la violencia. Nosotros aquí tenemos otros frenos, como son, pues sí, la institucionalidad que va en contra del pueblo. También el gobierno, mira, a estas alturas no ha tenido políticas para el asunto agrario, para el campo. Tuvo que haber un acuerdo de paz para que allí se hiciera una reforma agraria integral que está contenida dentro del acuerdo de paz. Disculpe, doctor Isaac, pero eso es algo terrible con la clase dirigente. Correcto. Con los gobernantes de este país, con la clase política, que se necesite que las FARC impulsen esa reforma agraria necesaria y que sean ellos los impulsores de lo que se necesita. Eso es terrible. Sí, pero bueno, ya está en el acuerdo y lo que hay allí escrito a mí me parece muy bueno.
Si el gobierno lo cumple, este acuerdo de paz va a ser la reivindicación de los campesinos colombianos, va a ser la reivindicación para las víctimas, para los desplazados, para tanta gente que ha sufrido con el conflicto armado. Y lo mejor, el turismo, vamos a poder ir de turismo a la laguna de allá arriba, que estos días me contaba el alcalde de Pradera que ellos tienen una laguna por allá arriba a la que nadie conoce y no se puede hacer turismo. Entonces ya podemos subir a esa laguna, ya podemos ir a otros sectores tranquilos, ya podrá uno irse para Corinto a visitar amistades, para Cajibío, para tantos lugares que uno nunca volvió porque le prohibieron ir por falta de seguridad. Pero, bueno, amén de todo esto, Jorge Ixap y amigos de la mesa, uno no puede desconocer que hay una cantidad de falencias que se comenzaron a desnudar después de la firma del acuerdo. El abandono de territorio por cuenta de la guerrilla ha traído como consecuencia, y escuchaba ayer el gobernador de Antioquia manifestar que habían corregimientos y habían zonas del país donde el gobierno era el gobierno de las FARC, sí, donde ellos eran la justicia. Y contaba, por ejemplo, el gobernador que ellos se encargaban de juzgar con el tribunal de la justicia de las FARC a una persona, por ejemplo, que violaba. Y esas personas inclusive tenían que resocializarse y tenían que como resarcirle el daño a esa persona violada, so pena inclusive de pasar por la arma. Y decía el alcalde, el gobernador de Antioquia, esos territorios con la salida de las FARC quedaron prácticamente expósitos, y hoy, apenas a un mes o 2 meses de salir la FARC de esos territorios, se comenzó de nuevo a ver las riñas callejeras, el robo a los locales, etcétera. Entonces, que era necesario y era imperioso que el Estado colombiano comenzara a llegar a esos territorios. Y decía el ministro de la Justicia que ya estaban tratando de volver otra vez a nombrar los funcionarios encargados de implementar pues la justicia, la policía, volver a esos territorios para garantizar el orden, etcétera. Porque fíjese usted, falencias que de pronto en esos territorios las veían como sanas, donde la guerrilla, pues lógicamente, pues ellos no temían que les hicieran investigaciones como sucede comúnmente con un juez o con un inspector de policía o con cualquier servidor público. Pues ellos allá tenían sus propias reglas, pero funcionaba mal de pronto vista por los cánones esenciales de lo que debe ser una justicia, pero funcionaba. Pero lo triste de todo esto es que se tienen que crear automáticamente mecanismos inmediatos, eso no puede esperar, para no permitir que esos territorios que van a ser dejados por las FARC terminen minándose, como es la preocupación de muchos, minándose de personas al margen de la ley, e inclusive de las mismas guerrillas del ELN, porque a pesar de que es un ejército reducido, hablan de 2.300 personas, puede generar ciertas posiciones de dominio en algunos de esos territorios que son importantes, especialmente en materia de narcotráfico o en materia de riqueza de esos territorios, bien sea por metales preciosos o bien sea porque allá existe explotación no solamente minera, sino agrícola. Entonces son elementos que vale la pena analizarse y de los que deberíamos preocuparnos. Yo diría, el Congreso se tiene que preocupar de esta cosa ya. Yo anhelo que este domingo sea mañana, por decir, porque eso hay que sacarlo rápido, hay que aprobarlo rápido y de una vez desanestesiarnos. Si es que en verdad los colombianos somos tan estúpidos de votar no y que vuelva todo este desorden al país, o si por lo menos tenemos la conciencia de decir, con este sí estamos comenzando a modificar las normas. Recuerden ustedes que lo primero que tiene que hacer el presidente
es presentarle al Congreso de la República el lunes, aprobado el acuerdo de La Habana, aprobado el plebiscito, el presidente tiene que enviarle al Congreso de la República el proyecto de ley que incorpora al marco constitucional todas estas normas que comienzan a operar en nuestra Constitución, así sea temporalmente, pero que es necesario incorporarlas en el marco constitucional. Norberto, perdóname, pero me temo que el Estado colombiano no está preparado para esas operaciones. Es decir, no tiene los programas y los proyectos concretos para entrar a las zonas de las FARC en el corto plazo. Y esa descomposición que tú anotas de esa sociedad marginal es uno de los gravísimos problemas. Hay un ejemplo aquí cercano. Pero son los retos. Exacto, pero son unos retos en que una cosa es promover una legislación y otra cosa las instituciones correctas que actúen eficazmente en el concreto territorial. Por ejemplo, en Corinto, ¿qué ha pasado con el retiro de las FARC? Los paramilitares, las BACRIN y algunos miembros de las Fuerzas Armadas se han tomado el mercado de la cannabis y de los cripis, y el precio en el mercado de Cali se ha subido al doble. Entonces, yo voy observando distintos efectos de ese encogimiento de las FARC, que son terribles, ¿no? El efecto de que las FARC no existan en ciertas zonas, como tú anotabas, era menos mala la existencia de las FARC que la inexistencia de las FARC, ¿no? Ya en un análisis y a renglón concreto. seguido, la noticia no salió, pero lo que hemos conocido es que hubo un enfrentamiento ya en el recodo de todo esto, entre la guerrilla y los paramilitares acá, en el Cauca. Sí, en el Cauca. Hubo un enfrentamiento y murieron paramilitares y murieron guerrilleros. Y hubo retaliación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo viene eso de lo que estamos hablando. ¿Cómo va a aparecer realmente el Estado? A mí me alegró mucho ayer ver en las imágenes de televisión que mostraron al ejército ya no con el camuflado verde, sino con el uniforme de desierto que llaman, que es un uniforme como amarillo, con pintas negras, que decían, este es el uniforme que va a aportar el ejército colombiano para ir llegando a esas zonas, y ese es el ejercicio que a mí me parece, fíjese, el ejército comienza a jugar un papel fundamental, importantísimo, la policía misma, comienzan a jugar un papel importantísimo porque tienen que llegar a esas zonas que va dejando la guerrilla sueltas, pero que son zonas desafortunadamente donde hay altos índices de presagios delincuenciales, como consecuencia de la explotación del oro, de la explotación de la marihuana, de la explotación de la coca, de todo lo que allí se cocina y que al fin y al cabo es parte del problema. Ahí es donde tiene trabajo el fiscal, que se dedique a buscar eso. Oiga. Porque ahí es donde él tiene que actuar la fiscalía. Bueno, pero se firmó el pacto, vamos a votar sí, obviamente habrá todos esos asuntos por resolver y tenemos que resolverlos, no podemos esperar ni a renegociar, ni podemos esperar a decir no, para adelante, porque mis abuelos paisas decían, en el camino arreglamos las cargas, las acomodamos, es decir, que esta mula está mal amarrada, la carga de esta mula, suéltela, hágale que cuando ya se vaya a caer el bulto lo arreglamos, suelte, no espere, dele, así tiene que ser en este momento. Pero mira que en medio de reconocer todas estas preocupaciones, porque firmar el proceso después de 4 años, fueron 4 años, y nos vamos a demorar para que el Estado pueda tener presencia en todos esos lugares que estuvieron abandonados. Dicen los expertos, dicen los internacionales, tardaremos mínimo unos 15 años. O sea, de aquí para allá viene un trabajo largo, pero hay que hacerlo. Pero fíjese, Jorge Isaac, que compartiendo con usted que esto no es una cosa de 4 días, ni de 8 días, ni como los exéticos estos del Centro Democrático, que dicen que esta vaina hay que volverla a renegociar. No, eso no es así. Además, lo que está acordado, y eso ya la misma sentencia constitucional estableció que el presidente lo tiene que cumplir. Si mañana le dicen los colombianos no, el presidente tiene que cumplir ese no.
y coger sus papelitos y su documento firmado allá en Cartagena y en la Plaza de Bolívar en Bogotá quemarlo como un ápice de lo que fue un intento fallido de la paz en Colombia. Y entonces, ¿quién preveía en adelante? No se sabe, porque los guerrilleros no son ningunos pendejos ni ningunos bobos. Ellos no se van a quedar allá esperando que, como lo decía alguno de ustedes, llegue el juez con la orden de captura a llevárselo para la cárcel, o a encarcelarlo, o esperando al presidente Uribe que los va a convencer de que ellos tienen que someterse a la justicia y que deben pagar esos 8 años allá en La Picota, o en La Modelo, o aquí en Palmira, o en cualquier cárcel de los colombianos. Y tampoco va a sentar a todo el secretariado de la FARC, a quien no pudo vencer, a decirles, ustedes se van a someter a lo que nosotros queramos, a lo que nosotros digamos, y entonces no les vamos a dar lo que ustedes dicen, esas las contradicciones de la vida, no les vamos a dar los 600.000 pesos que les hemos dicho, porque eso es mucho comparado con los 1.200.000 pesos que yo le di, dirá el presidente Uribe, a los paramilitares para que se sometieran, y eso que la gente no entiende, ¿no? Ni tampoco ustedes entrarán en ese tema de la justicia transicional, porque para mí es más importante la justicia y paz. Y entonces le damos vigencia al señor Néstor Humberto Martínez, porque es mi socio, dirá Uribe, y necesito es que a ustedes los traten como un delincuente común. Serán tan pendejos los guerrilleros que le van a decir, sí, presidente, nosotros estamos de acuerdo con usted, y nos sentamos a renegociar este acuerdo. ¿Cuándo? Pues cuando termine el gobierno Santos, porque es que en este gobierno no podrán implementarlo. Y seguiremos esperando como la lechera que se nos consuma el sueño. ¿Qué hacen los guerrilleros? Volver a sus zonas, así es, señor. volver con sus armas a esos sitios y seguir, porque si no hay reincorporación a la vida civil, ¿qué van a hacer? ¿Qué camino van a tomar? Volver a lo que saben hacer, que es tomar sus armas, narcotraficar, asesinar, terrorismo, secuestrar. Todo lo de secuestrar. Pero a mí me quedó sonando algo que dijo el doctor Norberto ahora, y me devuelvo porque él dice, venga, es que en unas zonas del departamento de Antioquia, donde hacía presencia la guerrilla, ellos eran la justicia, ellos eran la rama ejecutiva, era el Estado. No solo en Antioquia, en toda Colombia. Entonces, donde ellos dominaban. En algunos sectores la gente está diciendo, es que nosotros no queremos que se vaya porque ¿qué va a hacer de nosotros ahora que se vayan ellos? Totalmente de acuerdo, Jorge. Ahora que se vayan ellos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo tuve la oportunidad de ir a una zona veredal en Buenos Aires, Cauca, donde está la guerrilla, el Estado con el ejército y está ONU. Y yo conversaba con un guerrillero y él me decía, es que la gente cree que es que nosotros estamos esperando en la calle a la gente para cometer delitos individuales. Nosotros no somos delincuentes de calle, nosotros somos campesinos y ahí cometemos acciones en grupo. Nosotros no somos delincuentes que estamos esperando aquí en la calle, esperando a que alguien pase para ir a atracarlo, para ir a asesinarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y siempre nos han dicho que la guerrilla es lo peor y siempre el agua sucia para la guerrilla, la justificación y la excusa para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? El problema ha sido de que la sociedad colombiana todavía no le ha quedado claro que la guerrilla es un grupo y ha sido un grupo político que, equivocado o no, pretendió hacer el comunismo, el socialismo o cualquier cosa en este país por las armas, porque no lo podía hacer por las urnas, porque fueron excluidos por el Frente Nacional. El origen de las FARC 1964 es claramente tiro fijo, monta la guerrilla después de todas las guerrillas liberales, pero como un órgano independiente del Frente Nacional y contra el Frente Nacional. Es que en el origen de todo esto está la exclusión social, política y económica de un sector de la población. Entonces, el INRI que tiene el establecimiento ese de alguna manera, independientemente de si el comunismo es bueno o es malo, es una opción que quisieron unos tipos en algún momento. Es el origen de una guerra política, donde nos matábamos por el trapo rojo y por el trapo azul, que es cuando yo reviso la historia, a mí me parece totalmente absurdo que una vez entraban volquetadas de muertos aquí a Cali, o porque eran liberales o porque eran conservadores. Ese absurdo, pues obviamente
da origen, después del Frente Nacional, a esta rebelión que, bueno, ese Frente Nacional es seguir los mismos políticos con las mismas, entonces nosotros vamos a seguir aquí diciendo que hay una sociedad que quiere otra cosa. Y con unos antecedentes muy graves, doctor Isaac, que es que a Guadalupe Salcedo, a las guerrillas liberales del Llano, los traicionó el establecimiento y los mataron cuando se reintegraron. Es que la historia de la reintegración de fuerzas rebeldes en Colombia es fatídica. La UP, es decir, podemos recorrer 50, 60 años y son terribles las seguridades que le da el establecimiento a los que han sido rebeldes. Y ese ha sido uno de los grandes miedos de las FARC. Nos están escribiendo. Por eso en el acuerdo el gobierno tuvo que garantizarles seguridad, cuidar su vida, porque nosotros salimos y nos van a hacer lo mismo en la UP. Claro. Nos van a hacer lo mismo cuando tengamos un candidato a la presidencia del M19 a Pizarro. No, entonces esto es complejo, pero por lo menos volvemos a la primera parte, ¿no? En medio de todas las complejidades que discutamos, es privilegiar la vida, no más muertos. A 30 de agosto, según las estadísticas, nos hemos ahorrado 2.244 muertos. ¿Cuánto vale eso? Por Dios, eso no tiene precio. Ahí sí comparto lo que Giovanni decía, uno solo que sea, una sola vida que se salva. Eso será la justicia suficiente para acabar con este proceso. Un colombiano que se salve, que se lo quitemos a la guerra. ¿Cuánto vale una vida? No, eso no tiene precio. No tiene precio. Nosotros en la mesa hemos ido y hemos tratado de obviamente, hemos sentado nuestra posición en el sentido de lo que queremos y lo explicamos también de una manera clara qué es lo que nosotros queremos. Hoy nuestros invitados eran y hacen parte de la campaña del sí, pero nos escriben nuestros oyentes, a quien obviamente les respetamos también sus opiniones. Dice: buen día, Giovanni, como militar herido en combate y es candidato al Senado, me aterra la parcialidad de sus analistas en favor del sí y la censura a los del no. A pesar de que soy de izquierda, estoy con el no soy uribista, menos santista, el sí no se debe tratar de imponer. Mi nombre es Julio César Quintero y milito en el polo Las Víctimas Exigen Justicia. Pues hombre, yo sí le quiero decir a Julio César Quintero, entre otras lo conozco y lo respeto. Nosotros no es que estemos defendiendo a ultranza el sí, no. Es que a mí me duele, Julio César, me duele. Las mujeres ultrajadas, las niñas violadas, independientemente de quién las viole. A mí me duelen los niños que se llevan a la guerra, independientemente si son del M19, o si son del Polo, o si son de los liberales, o si son simplemente que sean colombianos. Me duele eso. Pero un niño en la guerra, por Dios. Es que eso, Julio César, debe ser acicate para que nosotros entendamos, y créame que yo no me arrepiento de jugar todos los días y llamarle a los caleños, a los colombianos y a todos los que nos oyen, porque lo hago por la red también, para que la gente vote por el sí, con la tranquilidad, como dicen en las mismas redes, que ganando el sí, los que votaron por el no vivirán en paz también. Entonces, aquí no es que estemos contra el no, que fustiguemos contra el no, no. Y aquí se lo he dicho a las personas que hemos invitado, incluido el concejal ayer. Convénzame, y le digo a usted, Julio César, convénzame a mí, a Norberto Tascón, convénzame de votar por el no, pero con un argumento, no con mentiras, no con situaciones que son impropias. Como decir que le entregamos el país a los guerrilleros, como decir que la justicia va a ser amañada, como decir que porque el tipo no lo metemos, porque no le construimos una celda a cada comandante guerrillero, es que esa paz está mal hecha. Hombre, ya las demostraciones están precisas. El hecho de que hoy, como consecuencia del conflicto, no hayan muertes, ya esa es la justificación mayor para que el 2 de octubre salgamos a votar masivamente. Que ese señor, director de la guerrilla, que decían, esos no se van a arrepentir nunca de esto, pues allí el lunes públicamente le presentó el perdón a los colombianos, el perdón de esa guerrilla que está diciéndole, y no nos quedemos en la semántica de la que se han querido pegar estas personas, no, la condición general es que dijo, perdón, les ofrezco perdón por el daño que le hemos hecho,
que le hemos hecho al pueblo colombiano por nuestra guerra o por la guerra que aquí hemos librado. Entonces, Julio César, yo creo que usted es un hombre inteligente como para quedarse simplemente repitiendo unas frases de personas que no lo hacen con sentimiento patrio, lo hacen con sentimiento politiquero, porque ese partido político le da miedo desaparecerse de la faz política de Colombia. Yo le he dicho, esto que ha sucedido, Giovanni, en el acuerdo de paz, era lo que Uribe le estaba proponiendo a la guerrilla, y aquí hemos pasado las grabaciones. Entonces, cuando él no los iba a meter a la cárcel para desmovilizarlos, cuando él les iba a poner penas blandas, sí se podía, porque él lo dijo. Y las grabaciones se han pasado por los medios de comunicación. Esto que ha hecho Santos se los prometió Uribe. Esto que ha hecho Santos lo quería hacer el otro que está por el no, Andrés Pastrana. Hay algo que yo le decía a unas personas con las que hablaba que estaban por el no. Lo primero es que he sido muy respetuoso en el sentido de que tenemos tanto derecho los que vamos a votar por el sí como los que tienen para votar por el no. Pero obviamente uno pide eso, uno pide lo que Norberto dice, es demuéstrenme, denme una explicación clara de lo que ustedes están haciendo. Obviamente las personas en muchas oportunidades ni siquiera han leído los acuerdos, ni siquiera se han tomado la molestia de decir y de enterarse qué es. Yo invito a la gente a que haga una reflexión muy sana, porque es que el problema es que nosotros hablamos, Norberto decía ahora, nuestra guerra. Y resulta que es que lamentablemente esta no es nuestra guerra, porque nosotros en la ciudad no la hemos vivido. Esta es la guerra de unos colombianos que han estado en el campo, unos colombianos que están en tierras lejanas y que tienen que pasar cualquier cantidad de dificultades a diario y que además tienen que soportar la verdadera guerra, la verdadera guerra. Y la reflexión que yo les invitaba a hacer era, piensen en el ser más cercano que ustedes tengan, piensen en sus hijos, piensen en sus hermanos, piensen en sus padres, cierren los ojos. Pero tengan la figura de ellos, tengan el rostro de ellos, cierren sus ojos, imagínense a sus familiares con un tiro de fusil en la cara, imagínense a sus familiares mutilados por una mina, imagínense a sus familiares decapitados porque les cayó una pipeta al lado. ¿Ustedes quieren eso para sus familias? Es la pregunta que yo le hago. ¿Ustedes desean eso? Obviamente que la respuesta inmediata va a ser no. Precisamente por eso les digo yo, voy a votar el sí. Porque lo que me ha demostrado la estadística es que mientras están sentados en las negociaciones hemos logrado bajar y disminuir las víctimas de un conflicto armado que lleva más de 52 años. Ahí yo les digo con mucho respeto por eso yo insisto, con una sola víctima, que yo le arranque a la guerra, con una sola víctima justifica el sí. Lo demás lo entro a discutir y aquí lo he dicho yo desde el primer día. El 3 de octubre estaré hablando claramente sobre la posición con el gobierno, porque yo no soy santista. Y son muchas las cosas que yo no comparto de este gobierno. Entonces hay que decirlo, el 3 nos sentamos ahora sí a hablar cómo es que se va a arreglar este cuento. Que hay que arreglarlo, claro, obviamente. ¿No? Y hay una situación, Giovanni, con el comentario que usted trae, que nos coloca como en esa dirección. Y es que, fíjese usted, contrario a los que no han sido víctimas del conflicto, ayer me conmovían las declaraciones de Luis Eladio Pérez, que las colocaron en la red. Luis Eladio Pérez fue exgobernador del Cauca, del Cauca o de Nariño, uno de los dos, pero fue congresista, fue secuestrado con Ingrid Betancourt y con todas estas personas. El del Bonitico. Exactamente. Y yo me conmovía leyendo esa carta o esa entrevista que le hicieron a Luis Eladio Pérez, donde le decían, ¿usted cómo va a ser posible que le perdone a la guerrilla? Y el tipo decía, no por mí, es que me duele las mujeres abandonadas, me duelen los soldados mutilados, me duelen mis compañeros de secuestro. El secuestro es la causa más, o es la ignominia más grande que le pueden hacer a un ser humano. Me duelen los guerrilleros que mueren, decía él, porque son producto de esta desorganización social que tenemos, de que el gobierno no haya cumplido con el campo, de que la tierra se esté quedando en manos de unas personas, y esas personas ayudan a generar la guerra. Me duele, decía, y me duele, y hacía un resumen muy general de todas las razones, y a renglón seguida nombraba a los demás secuestrados, todos, absolutamente los secuestrados, todos,
Ninguno he escuchado yo que no haya dicho yo perdono a la guerrilla por esto, con ese mismo argumento, porque fueron unas personas que hacían y cumplían unas órdenes y de pronto era el estado de descomposición, terminó, Jorge, va David primero, donde fíjese usted, llegábamos al escabroso momento de tenerle que decir a los colombianos, nosotros las víctimas perdonamos y creemos que esta es como la resurrección de todo este gran problema, pero los que no han tenido siquiera ni víctimas, ni siquiera han sido personas que han estado en un combate militar, ni han tenido todas estas dificultades, son los beligerantes más grandes que le proponen al país el no, entre ellos el señor Uribe. Sí, mire, yo creo que los efectos del acuerdo ya se están viendo. Claro. Yo creo que es una cosa real y efectiva. En Cali, nada más ayer el Hospital Universitario del Valle dijo de que no ha recibido mutilados y que todos esos recursos que tenían en esas salas pues van a ser destinados a atender las otras enfermedades y situaciones que se presentan. Pero ¿cuáles son las alternativas que se nos proponen? Porque cualquiera que venga de cualquier postura, de cualquier partido, de cualquier ideología, pues que venga también con la madurez de presentarle a la ciudadanía y a Colombia cuáles son las alternativas que propone. Continuar en el conflicto versus qué. El acuerdo es malo comparado con qué, y esto es una cosa concreta porque no es de supuestos. Doctor Tobón, usted me preguntaba con qué es lo que más se encuentra uno en los barrios, desinformación, y ese es un llamado también a las estructuras políticas. ¿Qué nivel de interlocución están haciendo? ¿Están haciendo reuniones con la gente para echar la propaganda general y decir que ellos están con el sí para quedar bien con Santos? ¿O están verdaderamente comprometidos con los sectores ciudadanos y comunitarios? David, permítame que tenemos nosotros en estos momentos nuestro director que quiere, ya estamos llegando al final, en el último minuto, dejar un mensaje. Humberto. Sí, el mensaje simplemente es que no he querido participar por escuchar obviamente otros conceptos respecto al sí. Y simplemente resumo mi intervención al final de esto para decirles que me acojo a una frase que sale hoy en una entrevista a John Carlin, que dice, si votar sí es traicionar a los muertos, votar no es traicionar a los vivos. Muy buena frase. Muy bueno. Norberto, ya para despedirnos. No, yo creo que con esa frase que ha puesto Humberto, mi participación se cierra ahí. Jorge Isaac. Aquí estuvieron militares mutilados en estas sillas, que entraron en sillas de ruedas, que entraron sin piernas, que entraron con las manos destrozadas. ¿Recuerdan? Vinieron a promover una marcha por los acuerdos de paz, en favor de los acuerdos de paz. Y eso a mí no se me olvida. Aquí se han sentado víctimas en estas sillas de Supernoticias del Valle. Aquí han estado diciendo no queremos que lo que nos pasó a nosotros le pase a otros. Aquí han estado. Entonces las víctimas y esas zonas donde la guerra ha hecho daño, todos esos sitios van a salir masivamente a votar sí, porque están felices, porque vendrá la tranquilidad y están esperanzados en que el gobierno realmente haga presencia. Y para eso están ya pues organizaciones internacionales que se van a encargar de vigilar, porque cada punto de los acuerdos de paz van a ser vigilados. Por ejemplo, la devolución de los menores de edad, eso va a estar a cargo de la UNICEF, ellos van a vigilar eso. La entrega de armas la vigila la ONU. Y así sucesivamente, cada paso tiene un vigilante, porque el gobierno le ha pedido a organizaciones internacionales y le sigue pidiendo a otras organizaciones internacionales que vigilen la implementación de este proceso. Jorge Iván, gracias por acompañarnos. Para la reflexión de los televidentes y oyentes es que si para el líder del no está bien que la guerrilla se desmovilice, entonces ¿por qué cuando él fue presidente se inventó una falsa desmovilización que fue el frente de la cacica La Gaitana? Entonces, ¿qué pretendía con eso? ¿Mostrar qué? Entonces, si él quería desmovilizar, presentar resultados de desmovilización y se inventó algo que no existió, entonces ¿por qué ahora es malo desmovilizarse? Bien, brevemente ya con nuestros invitados para finalizar el programa en el día de hoy, agradecerle la presencia a don Juan Manuel Garcés.
Muchas gracias, Giovanni. Bueno, yo creo que los argumentos del sí pues son infinitos y los del no son un vacío, un salto al vacío o una continuidad de lo mismo que nos tiene a todos cansados. Entonces, solo una última apreciación en torno al campo, que a mí me preocupa mucho que los grandes monopolios y cacaos nacionales y regionales estén comprando y siendo propietarios de grandes extensiones en los llanos orientales. Entonces esa redistribución de la tierra con los cacaos queriendo comprar tierra y títulos generalmente precarios, pero pues con la fuerza que tienen de legitimidad ante las instituciones, con mucha fuerza social y política. Me parece que parte de esa reforma agraria también pensada, 3 millones de hectáreas no es nada comparativamente con lo que los cacaos, los ingenios azucareros del Valle, etcétera, están poseyendo en el oriente. David, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo a lo único que le voy a decir no son a las mentiras que me he encontrado en todo lado, de que esto se va a volver Venezuela, que a los guerrilleros no van a pagar por los delitos cometidos, que estos se le van a pagar 2 millones por mes, etcétera, que han venido, digamos, desinformando a la ciudadanía. Se le va a poner un impuesto a las pensiones para financiar la guerrilla, todo son mentiras. Pero quiero decir algo concreto para Cali. ¿Por qué David Navarrete de la zona rural está en este proceso? Vamos a tener la posibilidad de que se titulen los predios ubicados sobre el baldío de la nación y sobre las áreas de reserva forestal, que es donde está el 83% del territorio de Cali, sector de la ladera y otros sectores afectados en Cali, Jamundí y Buenaventura. Gracias, David. Gracias, Giovanni, a todos nuestros invitados. Solamente invitar a todas las gentes a que rechacemos por las redes sociales las posturas del señor fiscal que van en contra del proceso de la paz. Los invitamos a ustedes para que en punto de las 12 estén nuevamente en las Super Noticias del Valle, emitiendo desde Cali TV. Mañana a las 5 de la mañana estará con la alborada precisamente Villalba. A las 6 de la mañana llegará Camilo Chará con todo el equipo de periodistas, y nuevamente a las 7 de la mañana llegará Telvina, Pirativerio, Mayra con toda la sátira política. A las 8 de la mañana estaremos atentos nosotros esperando los análisis con todos los puntos y también con invitados especiales con todo este tema esta semana que tiene que ver con la paz. Humberto, ¿está todavía ahí en la línea? Humberto. Sí, Giovanni, mil gracias por la participación. Muy bien, Humberto, un abrazo para usted también y para todos. Me gustaría que repitiera la frase, Humberto. Ya se la repito con el mayor gusto: votar por el sí. Si votar por el sí es traicionar a los muertos, votar por el no es traicionar a los vivos. Muy bien, señoras y señores, gracias. Con este mensaje los dejamos a ustedes. Agradecemos, como siempre, la participación, no solamente en Cali, el Valle, en Colombia y en el mundo entero, a través de nuestras aplicaciones y nuestros portales. Ustedes siempre son importantes para nosotros. Solamente nos resta decirle lluvia de bendición. Estas fueron las Super Noticias del Valle, con el patrocinio de Almacenes La 14, el mejor surtido a los mejores precios.